Mesero insulta a un hombre negro en un restaurante de lujo, pero no sabe quién es él realmente. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos se alzaban como monumentos al poder y la riqueza, se encontraba la Belle Époque, un restaurante de lujo conocido por su exclusividad. Era un lugar donde los hombres de negocios cerraban acuerdos millonarios y las celebridades se reunían lejos del ojo público. Las mesas estaban cubiertas con manteles de lino blanco. La cristalería brillaba bajo la tenue luz de los candelabros, y los platos eran tan artísticos como deliciosos. Entre los empleados del restaurante había un joven llamado Robert Simmons. Con 28 años era un mesero eficiente, ambicioso y, según algunos, arrogante. Robert era de esos que valoraban las apariencias por encima de todo. Creía firmemente que podía juzgar a las personas por cómo se vestían, hablaban y se comportaban. Esa noche el restaurante estaba particularmente lleno. Entre los comensales se encontraba un grupo de empresarios japoneses que discutían enérgicamente mientras compartían un costoso whisky, una pareja elegante celebrando su aniversario y varias figuras locales reconocidas. Robert se movía con confianza entre las mesas, atendiendo a los clientes que, en su opinión, merecían su atención. Cerca de las 8 de la noche, un hombre afroamericano entró al restaurante. Vestía una camisa sencilla y jeans oscuros, con un abrigo que parecía funcional más que elegante. Su atuendo contrastaba con la opulencia del lugar, y Robert lo notó de inmediato. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó Robert, con un tono que apenas ocultaba su desdén. El hombre sonrió de manera tranquila. Sí, tengo una reservación a nombre de Mark King. Robert arqueó una ceja. El nombre no le sonaba, y el hombre no se veía como el típico cliente del restaurante. Miró la lista de reservaciones, esperando encontrar algún error, pero allí estaba el nombre. Mark King, reservación para uno. Muy bien, respondió Robert, aunque con un tono seco. Sígame, le mostraré su mesa. Lo condujo a una mesa en una esquina, lejos de las vistas más prominentes del restaurante. Normalmente, estas mesas se reservaban para clientes que llegaban sin cita previa o aquellos que no parecían encajar en el ambiente del lugar. Mark no pareció molestarse y agradeció cortésmente mientras tomaba asiento. Desde el momento en que Mark se sentó, Robert decidió que no valía la pena prestarle demasiada atención. Se acercó a la mesa con el menú y, en lugar de explicar las especialidades del chef como hacía con otros clientes, simplemente dejó el menú sobre la mesa y dijo: Aquí tiene. Avíseme cuando esté listo para ordenar. Mark miró el menú y respondió con calma: Gracias, pero me gustaría saber cuál es el plato que usted recomienda. Robert apenas disimuló su impaciencia. El filet mignon es popular, aunque es uno de los platos más caros. Mark sonrió. Suena bien, lo tomaré. Robert asintió sin entusiasmo y se alejó. Mientras tomaba la orden de otra mesa, no pudo evitar comentar con uno de sus compañeros: No sé cómo alguien como él puede permitirse este lugar. Seguro que va a pedir el plato más caro y luego dejará una propina miserable. El comentario arrancó una risa nerviosa de su compañero, quien no se atrevió a corregirlo. Mientras esperaba su comida, Mark observó el lugar con interés. Aunque su atuendo era sencillo, sus movimientos y postura denotaban una confianza natural, como si estuviera acostumbrado a frecuentar lugares como ese. Sin embargo, Robert no lo notó. En su mente, ya había clasificado a Mark como alguien fuera de lugar. En una mesa cercana, una mujer llamó a Robert para pedirle que rellenara su copa de vino. Robert respondió con una sonrisa servil y se apresuró a atenderla. En cambio, cuando Mark levantó la mano para pedir agua, Robert tardó varios minutos en acercarse y lo hizo con evidente desinterés. ¿Algo más?, preguntó, sin molestarse en ocultar su impaciencia. No, gracias. Mark lo miró fijamente por un momento antes de continuar comiendo. Había algo en su expresión que sugería que estaba tomando nota mental de cada detalle. Cuando Mark terminó su comida, pidió la cuenta. Robert se la llevó rápidamente, esperando que el hombre se quejara del precio. Pero en lugar de eso, Mark sacó una tarjeta negra, de esas que solo poseen personas con un nivel de riqueza significativo. Robert parpadeó, sorprendido, y trató de ocultar su sorpresa mientras procesaba el pago.
Mark dejó una generosa propina y se levantó para irse. Antes de salir se detuvo frente a Robert y dijo, «Gracias por la experiencia. Fue interesante». Robert, sin saber cómo interpretar el comentario, simplemente asintió. Al día siguiente, el restaurante fue testigo de un revuelo inusual. Los gerentes y empleados hablaban en voz baja, compartiendo rumores sobre un evento importante que estaba por ocurrir. Un grupo de inversores estaba interesado en adquirir una participación significativa en la Belle Époque, y uno de ellos había decidido visitar el restaurante de incógnito para evaluar no solo la comida, sino también el servicio. Cuando se reveló el nombre del inversor principal, Robert sintió que el mundo se detenía. Mark King. Mark King no solo era multimillonario, sino también un destacado empresario conocido por sus inversiones en restaurantes de lujo y cadenas hoteleras. Su fortuna lo había convertido en uno de los hombres más influyentes de la industria, y su opinión podría determinar el futuro del restaurante. La revelación de que Mark King era el inversor principal que evaluaría la Belle Époque cayó como una bomba en el restaurante. Los empleados estaban visiblemente tensos, conscientes de que cualquier comentario negativo de su parte podría poner en peligro la reputación del lugar y, en consecuencia, sus empleos. Para Robert, sin embargo, la noticia fue un golpe directo al estómago. Durante toda la mañana estuvo en estado de pánico, recordando cada interacción que había tenido con Mark la noche anterior. Su comportamiento despectivo, las miradas de desdén y los comentarios sarcásticos que había hecho a sus compañeros sobre el cliente, ahora parecían gigantescos errores. «¿Cómo no lo vi venir?», se repetía una y otra vez mientras ajustaba nerviosamente su uniforme. Pero lo que más lo atormentaba era el tono tranquilo y controlado con el que Mark se había dirigido a él al salir del restaurante. Ese «gracias por la experiencia» ahora sonaba más como una sentencia. A las 7 de la noche, Mark llegó nuevamente al restaurante, esta vez acompañado de un pequeño séquito de asistentes y asesores. Aunque su atuendo seguía siendo sencillo, su presencia llenó la habitación. Parecía completamente cómodo en el lujoso entorno, como si el restaurante entero existiera para su disfrute. El gerente, un hombre llamado William Carter, corrió a recibirlo con una sonrisa que oscilaba entre la amabilidad y la desesperación por impresionar. «Señor King, bienvenido nuevamente a la Belle Époque. Es un honor tenerlo aquí». Mark estrechó la mano del gerente con cortesía. «Gracias, William. Tengo curiosidad por ver cómo es este lugar en su máximo esplendor». Mientras el gerente lo acompañaba a una de las mesas principales, Robert se mantuvo a una distancia prudente, observando la escena con el corazón acelerado. Aunque sabía que su trato a Mark había sido inaceptable, no estaba seguro de cómo proceder. ¿Debía disculparse? ¿Actuar como si nada hubiera pasado? Mark tomó asiento y, para sorpresa de todos, pidió que Robert lo atendiera personalmente. William, que había escuchado rumores sobre el incidente de la noche anterior, miró a Robert con una mezcla de advertencia y preocupación antes de dar la orden. «Hazlo bien, Robert», susurró el gerente mientras pasaba junto a él. «Nuestro futuro podría depender de esto». Con el estómago en un nudo, Robert se acercó a la mesa de Mark, quien lo recibió con una sonrisa enigmática. «Buenas noches, no, señor King. ¿Puedo empezar ofreciéndole algo de beber?», preguntó Robert, esforzándose por mantener la compostura. Mark lo miró fijamente durante unos segundos antes de responder. «Un agua con gas estará bien, gracias». Robert asintió y se alejó rápidamente para cumplir con la petición. Mientras preparaba el vaso, escuchó a algunos de sus compañeros susurrar sobre cómo Mark estaba evaluando cada detalle. La presión aumentaba con cada segundo. Cuando Robert regresó con el agua, Mark rompió el silencio. «Robert, ¿verdad?» «Sí, señor King. Anoche tuve una experiencia interesante aquí. Creo que fui bastante claro al respecto cuando me despedí. ¿Recuerda?» Robert tragó saliva. «Sí, lo recuerdo, señor». «Bien, quiero que me hable de esa experiencia desde su punto de vista. ¿Cómo cree que me fue?». La pregunta lo tomó completamente desprevenido. Era una oportunidad para disculparse, pero también una trampa, dependiendo de cómo manejara la situación. Después de un momento de vacilación, decidió ser honesto. «Señor King, debo admitir que no lo traté con el respeto que usted merece. Juzgué basándome en apariencias.
Y eso fue un error grave de mi parte. Mark lo observó en silencio, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Finalmente asintió. Lo aprecio, Robert. Nadie es perfecto, pero la honestidad es siempre el mejor camino. Y créeme, te estás ganando mi respeto ahora más que nunca. Robert sintió como si un peso se levantara de su pecho, pero antes de que pudiera responder, Mark añadió con una sonrisa. Sin embargo, el resto de la noche dependerá de ti. Así que, adelante, hazlo bien. Lo que siguió fue una noche de servicio impecable. Robert atendió a Mark con dedicación y atención, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto. Al final de la velada, Mark King le dejó una propina significativa, mucho mayor que la de cualquier otro cliente. La lección que Robert aprendió aquella noche fue invaluable. No solo cambió su actitud hacia los clientes, sino también hacia sí mismo. A partir de ese momento, se comprometió a no juzgar nunca más a una persona por su apariencia o su estatus social. Lo que había comenzado como un error de juicio se transformó en una lección de humildad y de vida. Y mientras Mark King se alejaba de la Belle Époque esa noche, Robert sabía que su futuro y el del restaurante acababan de cambiar para siempre.